2025 ofrece buenas perspectivas. Inicialmente se prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto. Un escenario normal, digamos, con un 4% y un escenario más favorable que podría ir a un 5%, quizá un poco más. Sabemos, ¿no?, que el endeudamiento público paraguayo ha llegado ya a un techo, está en el orden la relación deuda-PIB en el orden del 40%, y eso significa desafíos para el país. Yo siempre prefiero ser optimista, ¿verdad? Quiero ver más el vaso más lleno que medio vacío, ¿verdad? Y yo creo que finalmente vamos a tener un periodo interesante en los próximos años. Muy buenas tardes a todos, les saluda Camilo Bodiano, director y fundador de Creative Hub. El día de hoy estamos en nuestra séptima edición del Creative Cast y el día de hoy con el honor y el agrado de estar con el Amílcar Ferreira, MBA especialista en finanzas. El día de hoy estaremos hablando sobre perspectivas económicas para el año de 2025, consejos financieros para emprendedores y empresarios y un poco del investment grade y su impacto en nuestra economía. Seas muy bienvenido, Amílcar. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu buena exposición, por estar acá presente con nosotros, que creo que va a ser una charla de mucho valor a toda la audiencia. Seas muy bienvenido. Hola Camilo, muchas gracias. Es un gran gusto también para mí compartir contigo este espacio y bueno, un cordial saludo a la gente que nos ve. Perfecto. Bueno, Amílcar, para arrancar, ¿cuáles son tus perspectivas económicas para el año de 2025? ¿Cómo ves que la economía se estará comportando? Bueno, ¿qué pasará con la economía para este año? Bueno, 2025 ofrece buenas perspectivas. Inicialmente se prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4%, pero yo creo que hay como dos escenarios que se pueden presentar en 2025. Uno normal, que asociaríamos a un crecimiento del 4%, y uno más favorable, más positivo, en función a si ocurren ciertas cosas que están como en el horizonte cercano para Paraguay, específicamente en el capítulo de las inversiones, ¿no? Hay inversiones importantes que se vienen madurando y que existe una alta probabilidad de que se hagan anuncios importantes en el 2025. Uno de ellos, por ejemplo, el inicio de Paracel, esta obra que promete ser la inversión privada más grande de la historia de Paraguay. Estamos hablando de una inversión de 4.000 millones de dólares en el departamento de Concepción, una papelera que se va, digamos, a instalar allá. Y bueno, si eso se anuncia, eso significaría un empujón importante a la economía. Si también el inicio de obras se da en el 2025, yo estimo que esa previsión inicial de 4% va a ser revisada al alza. Por otro lado, también sabemos, ¿no?, que el endeudamiento público paraguayo ha llegado ya a un techo, está en el orden la relación deuda-PIB en el orden del 40%, Correcto. y eso significa desafíos para el país en el sentido de que ya a partir de ahora el modelo con el cual se impulsa la infraestructura pública, las carreteras, el aeropuerto, etcétera, tendrán que ser ya en un nuevo modelo, en un modelo ya de concesiones o de alianzas público-privadas. El país acaba de aprobar unas ciertas modificaciones a la ley de APP, y eso va a dar más facilidades para impulsar ese tipo de, digamos, atracción de inversión. Entonces, en la medida que también se vayan concretando nuevos proyectos y bajo esta modalidad, eso también podría significar un impulso a la economía. Por ejemplo, se habla de la duplicación de la Ruta 1, un proyecto importante que estimo yo que se va a llevar adelante en este 2025, y también la concesión del aeropuerto internacional que sirve a Asunción, el aeropuerto que está en Luque, y otras obras. Se habla también de la Ruta 6, ¿verdad?, que une Ciudad del Este con Encarnación. Entonces, en la medida que se vayan concretando algunos de estos proyectos, creo que también eso va a ir generando un efecto multiplicador, una aceleración de la economía. Así que, redondeando, un escenario normal, digamos, con un 4%, y un escenario más favorable que podría ir a un 5%, quizá un poco más, en función a si se anuncian o no el inicio de estas grandes inversiones. Claro, e como vês que a conjuntura global poderia afetar a Paraguai? Mencionaste desde uma ótica de lo que está sucedendo acá a nível país, a nível regional, pero como lo que está sucedendo a nível regional, global, poderia impactar a nossa economia também? Sí, mira, estamos en un momento de cierta incertidumbre, ¿no? La victoria de Donald Trump en los Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo. Él viene con una agenda que titula America First, ¿verdad? Poner a Estados Unidos en primer lugar. Y esto implica ciertos reacomodos, ¿verdad?
especialmente en lo que se refiere a la relación comercial, a la balanza comercial de Estados Unidos con el resto de países del mundo. Entonces, ha planteado, ¿verdad? Que quiere mejores condiciones para Estados Unidos, que Estados Unidos le venda más al mundo con respecto a lo que le compra al mundo. Y bueno, hay ciertas, ¿cómo diría?, situaciones o amenazas que él ha planteado, como por ejemplo la imposición de aranceles. Creo que ahora esto ya como muy temprano para sacar en blanco y negro qué es lo que va a hacer Trump. Pero digamos que si esa guerra comercial a partir de la imposición de aranceles a otros países se da, esto significaría probablemente en Estados Unidos un aumento de la inflación, porque los americanos van a tener que pagar productos, los mismos productos que hoy consumen, pero a un precio más alto por los aranceles. Y esto a su vez podría significar inflación y tasas de interés más altas, lo cual a su vez podría, digamos, ralentizar la economía norteamericana y, por qué no, también la de otros países al tener tasas de interés más altas. Eso por un lado, pero por otro lado también si miramos el estilo de negociación de Trump, el estilo de Trump, es muy digamos, hacer apuestas altas, amenazas altas, pero luego no cumplirlas, ¿verdad? En el sentido de, pareciera que su estilo de negociación es, te golpea fuerte de entrada, pero luego se sienta a negociar contigo y llega a algún acuerdo intermedio, ¿verdad? Claro. Hemos visto ya varias situaciones en las cuales hace amenazas fuertes, pero luego negocia y finalmente no se cumple esa amenaza. Así que yo te diría que se abren como varios escenarios en este momento. Ahí estamos en la incertidumbre cómo se va a resolver finalmente este reacomodo que plantea Trump en la economía mundial, pero yo estimo que la sangre no va a llegar al río. Yo creo que finalmente se van a ir llegando a acuerdos intermedios y bueno, que de a poco la economía se va a ir recuperando. Hay algunas medidas también que él está tomando que van a impulsar el capítulo de las inversiones, ¿verdad? En Estados Unidos, y todo eso creo que va, digamos, si tiene éxito, Estados Unidos va a actuar como una locomotora también, ¿verdad? Para impulsar la economía internacional. Yo siempre prefiero ser optimista, ¿verdad? Quiero ver más el vaso más lleno que medio vacío, ¿verdad? Y yo creo que finalmente vamos a tener un periodo interesante en los próximos años. Excelente. Bueno, Paraguay ha logrado en el año de 2024 el hito del investment grade. ¿Qué representa esto para la economía paraguaya finalmente? Sí, bueno, el investment grade es un antes y un después en la historia económica paraguaya. Yo creo que es el logro país más significativo en los últimos 50 años. ¿Y por qué digo esto? Porque el potencial de impacto que tiene el grado de inversión en la economía paraguaya, solamente podemos encontrarlo un antecedente similar 50 años atrás, lo que fue en su momento la construcción de la represa de Itaipú, que generó el boom económico de Itaipú en la década del 70, una década en la cual Paraguay crece a una tasa del 8,3% promedio anual. Eso fue lo que significó el boom de Itaipú para Paraguay. Luego de aquel momento hasta ahora no había ocurrido nada que pudiera tener, digamos, tamaño impacto en la economía hasta ahora. El grado de inversión tiene el potencial de impulsar la economía paraguaya en la próxima década de manera muy importante. Quiero ofrecer algunas cifras para respaldar lo que digo. En la última década, en los últimos 10 años, Uruguay, con grado de inversión, ha venido recibiendo inversión extranjera directa en un promedio de 3.000 millones de dólares por año. En el mismo periodo, Paraguay, sin grado de inversión, ha venido recibiendo 300 millones de dólares por año. 10 veces más. Como verás, la relación es 10-1. Entonces, está muy claro si uno mira todos los países que han alcanzado grado de inversión, normalmente en los años siguientes van elevando los niveles de inversión extranjera directa que reciban. Esto es lógico porque los grandes fondos de inversión, en la enorme mayoría de los casos, operan en función a una regla que dice que solamente pueden invertir en papeles, títulos de países o empresas que tienen grado de inversión. Entonces, hay una enorme diferencia entre tener el grado de inversión y no tenerlo, ¿verdad? Me refiero al acceso a los grandes capitales. Entonces, ya Paraguay, ahora que está estrenando su grado de inversión, es de esperar que los niveles de inversión extranjera directa paulatinamente se vayan elevando, que vayamos de ese actual 300 millones de dólares, quizá 800, a 1000, a 1500 y, ¿por qué no? Inclusive a 3000, que es un número que ya logra Uruguay, una economía vecina, también del vecindario, digamos, una economía de un tamaño también relativamente similar y población. Uruguay es más grande, ¿verdad? Y tiene menos población, pero yo digo, si Uruguay logra 3000, ¿por qué no pensar que Paraguay también puede lograrlo? Eso significaría
un enorme impulso. Pues si Paraguay tiene éxito en recoger los frutos del grado de inversión, en el sentido de salir al mundo, hablar con los grandes capitales y tener éxito en concretar grandes inversiones, la próxima década probablemente Paraguay va a ser la economía que más crezca en toda la región, ¿verdad? Porque en ese primer momento el crecimiento de la inversión normalmente suele ser muy importante. Le agrego, si me permitís, cortito, el capital va a entrar por 4 vías a Paraguay, eso es lo que vemos en países que han alcanzado grado de inversión. Un primer efecto que vamos a empezar a ver es de que entidades financieras, bancos principalmente, que componen el sistema financiero nacional, van a empezar a alcanzar grado de inversión, porque en los mercados bursátiles se maneja una regla, no escrita, pero que se cumple, que dice que la calificación soberana, o sea, la calificación que tiene el país, es el techo de calificación que pueden alcanzar las empresas que operan en ese país. Entonces, un país que no tiene grado de inversión, ninguna de sus empresas puede tener grado de inversión. Por el contrario, un país que ya alcanza grado de inversión, sus empresas pueden alcanzar el grado de inversión. De hecho, ya estamos viendo algunos bancos que empiezan a alcanzar grado de inversión. Al alcanzar el grado de inversión los bancos, el fondeo internacional al cual acceden aumenta. Entonces, los bancos empiezan a recibir más dinero que a su vez les sirve después para prestar, para dar crédito a la economía. Hoy día, Paraguay tiene un Producto Interno Bruto en el orden de los 42.000 millones de dólares y el tamaño del sistema financiero es más o menos la mitad, 21.000 millones de dólares. Eh, entonces, ese tamaño del sistema financiero es muy probable que vaya creciendo, que se vaya a 30.000 o quizá más, ¿verdad? Millones de dólares, lo cual significa más crédito para la economía, tasas de interés más bajas, porque al haber mayor afluencia de capitales hay más competencia entre los bancos y eso a su vez hace que las tasas de interés bajen, ¿verdad? Vamos a tener ya una tasa correspondiente al grado de inversión, para financiar proyectos, inversiones, compra de bienes durables, etcétera, ¿no? Esa es la primera vía, entrada de capitales al sistema financiero. La segunda es la bolsa de valores, ¿verdad? Los grandes fondos de inversión, desde el momento que hay un nuevo país con grado de inversión, buscan rentabilidad, Paraguay ofrece eso, pero también buscan diversificación, van a querer tener algo de Paraguay en sus portafolios de inversión y entonces van a venir a tocar las puertas de las casas de bolsa. Entonces normalmente en países que alcanzan grado de inversión vemos una mayor actividad en la bolsa de valores. Entonces este es un buen momento para ordenar las empresas, tenerla preparada para eventualmente cuando estos fondos vengan a buscar qué hay para comprar en Paraguay, las empresas estén listas para captar esos capitales. La tercera vía sería los proyectos que impulsa el gobierno de infraestructura pública, lo que decía, las alianzas público-privadas, las concesiones. Nosotros creo que, a pesar de que tenemos pocos, no sé si vos viajaste últimamente la Ruta 2, que va a Asunción a Ciudad del Este, es un placer viajar. Esas son, digamos, experiencias que hemos tenido en el ámbito de las concesiones y la APP y creo que ha tenido buen resultado. Yo hablando así con gente común, usuarios de la ruta, le pregunto, ¿no? ¿Qué te parece? Porque el peaje es más caro, ¿verdad? Pero me dicen, no tengo problema en pagar, estoy contento porque llego rápido, no se descompone el vehículo, es segura la ruta, etcétera, puedo viajar de noche, entonces creo que nuestra experiencia ha sido positiva. Entonces, lo que deberíamos a continuación es hacer más proyectos de infraestructura, salir al mercado internacional, ofrecerle a las empresas especializadas, a los fondos de inversión, y tratar de captar esos capitales y que tengamos mejores rutas, más vías de comunicación, más infraestructura, y bueno, de esa manera elevar los niveles de inversión. Y la última, la cuarta vía es lo que llamamos la inversión directa. Es cuando una empresa extranjera viene e instala una fábrica o se asocia con un empresario paraguayo e instala una inversión. Eso también seguramente vamos a ver mucho en los próximos años. Me decían en Chile, estuve allá en una visita con la gente de la Bolsa de Valores, me decían las grandes fortunas chilenas, los que hoy son los hombres más ricos de Chile, esas grandes fortunas se armaron cuando Chile alcanzó grado de inversión, porque de una situación en la cual el valor de las empresas y de los activos era X, eso se multiplicó varias veces con el grado de inversión, con la llegada de capitales que también traen un costo, una tasa de descuento más baja, y eso hace que el valor de los activos se multiplique. Entonces vamos a ver seguramente también muchas oportunidades de negocio, de crecimiento, de recepción de capitales extranjeros en la próxima década. Yo me animo a decir de que en la próxima década, el lugar más interesante para estar en Sudamérica va a ser Paraguay. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hablamos mucho de oportunidades de lo que va a venir a Paraguay, pero ¿cuáles son los desafíos para que Paraguay sepa aprovechar lo máximo esta posibilidad de recibir capital extranjero del investment grade? ¿Cómo podemos aprovechar más?
¿Y cuáles son los desafíos que tenemos que tener en cuenta para esto? Sí, mira, los países pasan por diferentes etapas. Nosotros, más o menos del año 2003, inicio del gobierno de Nicanor, en los siguientes, yo diría, 20 años, hemos construido el equilibrio macroeconómico. Ha sido un periodo de tiempo en el cual estuvimos concentrados, todo como país, como sociedad, generando ciertos consensos, ciertos acuerdos en la clase política, en la clase empresarial y en la población en general sobre la idea del equilibrio fiscal, de la responsabilidad fiscal y del equilibrio macroeconómico. Y creo que como país hemos tenido éxito. Hoy nadie en todo el arco político discute, ¿verdad?, la importancia de que el Banco Central sea independiente, de que tengamos una ley de responsabilidad fiscal, de que el déficit fiscal esté limitado, ¿verdad? Y todo eso son como cerrojos que cuidan, que garantizan el equilibrio macroeconómico paraguayo. Hoy ya con más de 20 años de equilibrio macro, de inflación baja, de una moneda estable, creo que ya nadie discute eso, eso ya se da por sentado, eso es ya un activo de la sociedad, todos valoramos eso y queremos que eso se mantenga y que eso siga, ¿no? Así. Dicho eso, ya conquistado el equilibrio macro, ahora viene una segunda etapa que es en la cual estamos, que básicamente consiste en recoger los frutos de esa estabilidad que nos llevó al grado de inversión. Y ese recoger los frutos significa empezar a concretar inversiones, que Paraguay eleve sustancialmente los niveles de inversión en nuestro país, ¿no? Y para ello es importante entender, este también un mensaje para los que nos ven, ¿verdad? Para los empresarios, para los jóvenes. El lenguaje del mundo de los negocios no son las ideas, sino que son los proyectos. Muchas veces yo hablo con personas y tienen excelentes ideas y bueno, y te explican su idea de negocio, ¿verdad? Pero si solo nos quedamos en la idea, no es suficiente, ¿verdad? Hay que transformar esa idea en un proyecto, ¿verdad? Claro, hay que ponerle número, hay que hacer un estudio de mercado, hay que, digamos, demostrar el racional del negocio, de que ese racional tiene una lógica y que tiene sentido que esa idea, llevado ya al plano de una ejecución, va a tener éxito, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento tenemos que ser muy buenos, tener, estar muy activos en elaborar proyectos, ¿verdad? Anteproyectos, proyectos ejecutivos, ponerle número a nuestras ideas, porque cuando vienen los inversores extranjeros, yo recibo a muchos de ellos, porque por la naturaleza de la actividad que desarrollo me toca no estar en muchas mesas donde vienen los inversores. Y bueno, lo que quieren ver es proyectos, ¿verdad? No sirve decirle, bueno, acá hay una oportunidad, podemos hacer eso, una idea, nadie compra una idea, hay que vender un proyecto, ¿no? Bueno, tenemos este proyecto, la inversión es tanto, la rentabilidad que ofrece es tanto, el vehículo para invertir es este, ya lo tenemos estructurado. O sea, tener ya todo desarrollado para que la entrada de esos capitales sea fácil, sea fluida. Y bueno, que significa que ya previamente nos dedicamos a pensar, a elaborar el proyecto, a dotarle de todas las figuras que tiene que tener por la vía de entrada del vehículo, también los mecanismos de salida, cómo va a salir ese capital el día que quiera retirarse. Y bueno, eso es lo que funciona, ¿verdad? Tener proyectos y no quedarse solamente en ideas. Y eso es muy relevante en esta etapa de nuestra historia porque es el momento en el cual muchos capitales, muchos fondos de inversión, muchos inversionistas, empresarios importantes del mundo empiezan a mirar Paraguay. Yo te digo que en estos últimos 12 meses he notado mucha más afluencia de visitantes que están viniendo a Paraguay eh, por el hecho que les llama la atención el grado de inversión. Vienen a auscultar, digamos, a informarse acerca de lo que es Paraguay y es muy importante que cuando vienen tengamos una batería de proyectos para ofrecerles. Claro, excelente, muy bueno. Y siguiendo por esta línea, ¿cuáles son los consejos financieros que daría para los emprendedores, empresarios, teniendo en cuenta que nuestra audiencia se basa en gente que o está arrancando un negocio, está frente a un emprendimiento, es algún director? ¿Qué errores ves que la mayoría de los empresarios cometen, principalmente en la parte financiera? Sí. La metida de patas en la cebollita. Me hace una buena pregunta, me encanta, ¿verdad? Bueno, yo me defino como una especie de médico de empresa porque soy un asesor financiero, hace 20 años que vengo trabajando en esto a tiempo completo. Entonces ya vi todos los errores más comunes, creo que puedo responder con cierta solvencia a esa pregunta, ¿no? Mira, yo soy un gran creyente en la planificación financiera. Yo creo que es muy importante
todos los años hacer el plan financiero del año siguiente. E incluso yo, normalmente cuando hacemos planificación financiera, hacemos un muy buen plan del próximo año, los próximos 12 meses, pero ya aprovechamos para hacer 60 meses. Siempre le digo a mi cliente, si vamos a hacer 12, no cuesta nada hacer 60 columnas en Excel, son más columnas nomás, ¿verdad? Pero de paso ya desarrollamos una mirada a lo que van a ser los próximos 5 años, ¿verdad? Estar siempre mirando, planificando los próximos 5 años. Planificar, bueno, cuáles son nuestros objetivos de facturación, con qué nivel de margen bruto vamos a operar, cuáles son los gastos operativos que vamos a mantener, qué EBITDA vamos a generar, qué utilidad neta vamos a generar. En función a eso se hacen cálculos como cuál es el endeudamiento óptimo para esa empresa o para ese proyecto, hasta qué punto conviene endeudarse, a partir de qué punto ya es peligroso o no conveniente endeudarse, para no incurrir en cuestiones como el sobreendeudamiento, ¿verdad? O el crecimiento demasiado rápido. Yo diría que de todos los errores que yo he visto en mi carrera como asesor financiero, el crecimiento desordenado, el ir demasiado rápido, es el error más frecuente, ¿verdad? Claro. Te voy a poner un ejemplo simple. Si vos me decís que vas a vender 10.000 millones al año, y digamos que el inventario necesario para vender 10.000 millones al año es 2.500 millones. Ahí vemos que hay una relación 4-1. Ese es un ratio de rotación. Entonces, si tu venta va a crecer, esa inversión en inventario también va a crecer. Y así, cuando crece la facturación, digamos, crece también la cartera de créditos, el inventario, y esos ratios tienden a ser muy constantes, se mantienen en el tiempo. Y algo que yo veo que muchas veces los empresarios no prevén es lo que llamamos el consumo de capital. Si vas a crecer, vas a requerir mayor inversión en el negocio. Y muchas veces vemos las utilidades, pero luego no entendemos o nos cuesta entender de que en la medida que más crece un negocio, una empresa, más inversión, esas utilidades tienen que ir a reinversión. Claro. Entonces muchas veces el empresario dice, pero el balance dice que yo gané tanto, pero yo no veo esa plata. Y lo que pasa es que está creciendo mucho y Claro. entonces está girando en el negocio, está siendo reinvertida, ¿verdad? Aunque uno no lo ve así fácilmente, ¿verdad? Hay un estado que se llama estado de origen y aplicación de fondos que nos muestra perfectamente dónde se fue la plata, ¿no? Entonces, una correcta planificación financiera permite, digamos, que ver el camino, qué es lo que va a pasar, fijar objetivos y evitar cometer muchos de los errores que a veces por inexperiencia o por no hacer una buena planificación financiera no se logra. Entonces, tener una buena planificación, establecer las metas, establecer ya también los objetivos de cuánto crédito hay que conseguir. Eso también facilita luego cuando uno se sienta a hablar con los bancos, ¿verdad? Cuando ellos ven que la empresa está bien gestionada, que tiene una planificación bien hecha, también, digamos, más fácilmente otorgan crédito a esa empresa para acompañar su crecimiento. Finalmente, todo esto debe llevar a lo que denominamos un crecimiento sostenible, ¿verdad? Un crecimiento que sea en función a las posibilidades que tiene la empresa, tanto reinversión de utilidades como también de obtención de crédito, ¿verdad? Del sistema financiero, de la bolsa de valores, de otros inversores, etcétera, que haga que el transcurrir de la empresa sea tranquilo porque está bien calculado y lo hace de una manera sostenible. Cierro con este comentario. Yo siempre digo que los financieros somos como cuadrados, ¿verdad? Uno más uno es dos, vivimos en un mundo de exactitudes y los de marketing son más bien lo contrario, son creativos, ¿verdad? No hay techo. Tienen una mente mucho más. Los financieros somos así como cuadrados y yo siempre digo que nosotros los financieros, nuestro negocio es la construcción de tranquilidad. Una empresa en donde la gestión financiera está bien hecha, lo que ocurre es que hay que pagar salario, está el dinero. Hay que hacer inversiones, está el dinero. Hay que pagar proveedores, está el dinero. Siempre está el dinero, ¿verdad? Pareciera que eso es natural, pero en realidad es que alguien está haciendo bien su trabajo, está previendo todo. Esa es la planificación, lo que permite es prever. Y entonces todo transcurre con tranquilidad en las empresas bien gestionadas. Claro. Sin embargo, en las empresas donde la gestión financiera no es buena, la vida es emocionante, porque es un permanente apagar incendios. Hay que pagar De año. proveedores, no hay la plata, decirle que venga la otra semana, es todo el tiempo es, ¿verdad? Emociones a flor de piel. Entonces yo digo, en la medida que hacemos que el transcurrir en la empresa sea tranquilo, sea hasta aburrido, es porque el área financiera está haciendo bien su trabajo. Y un poco de eso se trata, ¿verdad? Un crecimiento sostenible, paso a paso, con todas las políticas financieras de liquidez, de endeudamiento, de distribución de utilidades, todas previstas con un racional, con una lógica de por qué debe ser así. Y bueno, eso es lo que garantiza finalmente una buena gestión financiera permite dormir tranquilo, ¿verdad? Tanto a los propietarios, a los gerentes, a todos los que trabajan en esa empresa,
cada noche saber que los pasos que se están dando son los correctos porque hay una buena planificación financiera. Excelente, muy bueno. Mira, estamos hablando anteriormente de cómo las empresas al armar un proyecto pueden estar expuestas a recibir capital e inversión extranjera. Quería entender cómo el mercado de bursátil, el mercado de la bolsa de valores en Paraguay, que creo que es algo todavía muy incipiente en comparación con los mercados regionales, puede prepararse para que yo como empresario o el que tiene un negocio, pero quiere trabajar desde el inicio de manera profesional, el día de mañana pueda llegar a exponerse a una IPO, por ejemplo, a subida a la bolsa, ¿verdad? Porque hay diferentes maneras de obtener liquidez con un negocio, ¿verdad? Ir teniendo la utilidad, o heredar y pasar a la segunda generación, o recibir un socio, o pedir plata al banco, pero también está el factor de salir a la bolsa de valores para poder emitir bonos, emitir acciones. ¿Cómo ves que las empresas podrían ir estructurándose para cada vez más estar expuesta a esto, no? Sí, este es un buen momento para hablar de eso, porque como te dije, por una cuestión de diversificación, los fondos de inversiones empiezan a mirar Paraguay, dicen, aquí hay un nuevo país con grado de inversión, queremos tener algo de Paraguay en nuestro portafolio, y como somos una economía pequeña, con que un pequeño porcentaje de los fondos inviertan en Paraguay, para nosotros ya significa un aluvión de capitales, ¿verdad? Yo creo que es un buen momento para pensar en esto. eh, digamos que el mundo está lleno de dinero. Yo invito a que lo veamos de esa manera, ¿verdad? El mundo está lleno de dinero ávido de invertir, pero ese dinero se mueve por un sistema circulatorio global que funciona en base a estándares, que son los sistemas financieros y los sistemas bursátiles, las bolsas de valores. Entonces hay que tener la contabilidad ordenada, ¿verdad? Muy bien, transparente, digamos, con todo totalmente legal. Hay que tener auditoría, hay que tener gobernanza, cómo se gobierna la empresa, los esquemas de gobernanza, una auditoría externa, hay que tener, digamos, una serie de estándares que es lo que permite sentarse a conversar con el capital extranjero cuando toca la puerta, ¿no? Esas oportunidades surgen a partir de, bueno, las bolsas, las casas de bolsa que reciben permanentemente llamados, consultas del exterior para ver qué hay en Paraguay de empresas que ya están en bolsa, pero también muchas veces visitan Paraguay y tocan también la puerta de empresas que todavía no están en bolsa, pero que ocupan un lugar importante o tienen un potencial importante. Entonces, cuando uno se va a sentar a hablar con ellas, tiene que tener todo esto que digo, ¿verdad? Ciertos estándares mínimos. Entonces, este es un buen momento para preparar a las empresas, tener ya muchos de esos estándares para poder aprovechar las oportunidades, porque la próxima década va a ser una década de, yo diría, de oportunidades enormes para Paraguay, porque es un país que está estrenando su grado de inversión. Muchísima gente está viniendo a Paraguay, está empezando a mirar aquí qué hay para hacer en Paraguay, qué hay para comprar en Paraguay, en qué negocio podemos participar. Y entonces hay que estar, como te decía, con todos estos estándares. En la medida que uno va incorporando esos estándares, ya está, digamos, listo para conversar. Y en la medida que no, también se pierde la oportunidad, porque si viene el inversor digamos, no, ve que la empresa no tiene un estándar mínimo incorporado, pues también dificulta, ¿no? Claro. Y para las empresas o los emprendedores que quieren ir afuera, Sí. porque hablamos mucho de traer inversión para Paraguay, pero para las empresas que están en la cadena productiva, quieren generar mayor valor agregado y creen que con la exportación de producto, de materia prima, de algún producto con mayor valor, puede obtener mayor beneficio, teniendo en cuenta que nuestro mercado es no mayor a 6 millones de habitantes. Sí. ¿Verdad? Entonces, siempre el paraguayo tiene que arrancar un negocio mirando afuera de cierta manera. ¿Qué recomendaciones daría para esos Sí, emprendedores? mira, ese es un cambio de mentalidad, yo diría, muy necesario que se va a tener que dar en Paraguay. Si uno mira economías en el mundo, no sé, por poner un ejemplo, Finlandia. Finlandia es un país que tiene 5,5 millones de habitantes, más o menos por ahí anda, y su Producto Interno Bruto es 10 veces el de Paraguay. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que un país que tiene similar cantidad de habitantes, tiene un territorio, Finlandia, que equivale al 70% del territorio de Paraguay, sin embargo su PIB es 10 veces el nuestro? Y es porque en promedio, la clase empresarial finlandesa, cuando crea empresas, las pymes que surgen, digamos, tienen todas perfil exportador, ¿verdad? Miran el mundo como mercado y no solo su país, que tiene un mercado pequeño, ¿verdad? Con 5 millones de consumidores es difícil alcanzar escalas muy grandes. Y bueno, lo mismo le ocurre a Paraguay, ¿verdad? Paraguay necesita todos estos jóvenes que están creando empresas, las pymes que surgen, ya empezar a pensar en el mundo. El mundo quiere comprar, no sé, cintos de cuero
tenemos mucho cuero acá en Paraguay, Sí. quiere comprar termos, quiere comprar alimentos, etcétera. O sea, realmente las oportunidades que surgen, si uno ya empieza a mirar el mundo y no solo el mercado local, son enormes, ¿verdad? Creo que eso va a ser un factor importante de crecimiento económico en los próximos años. La maquila, la industria, la maquila es algo que está impulsando eso, ¿verdad? Empresas que tienen los mercados ya, que vienen a producir con costo Paraguay y que luego muy exitosamente exportan desde Paraguay. En ese aspecto, hay un ranking muy interesante, muy pintoresco también, se llama el índice Big Mac, que básicamente es un cuadro que construye la revista The Economist, que es la comparación del precio de la hamburguesa Big Mac en diferentes países. Y Paraguay siempre sale el más barato de Sudamérica, el más barato de América, diría yo. Y esto tiene un significado que vale la pena entender. Es interesante el índice porque compara el mismo producto con los mismos, preparado con los mismos ingredientes, con las mismas técnicas, con la misma maquinaria, con la misma cantidad de personal. Entonces, ¿cuánto cuesta ese producto terminado, incluidos los impuestos de ese país, ya de venta al público? Y Paraguay sale como el más barato. Esto significa que la competitividad paraguaya es enorme, ¿verdad? Tenemos la capacidad de producir productos a costos bajos y por ende ser competitivo con respecto a otros países en la región. Paraguay hoy tiene los niveles de competitividad más altos de la región, de todo el continente, diría, pero esto tampoco nos sirve el solo hecho de tenerlo, hay que aprovecharlo, ¿verdad? Si necesitamos emprendedores que se den cuenta de esto, que hagan proyectos para producir productos en Paraguay y proveer al mundo desde Paraguay. O sea que en ese aspecto tenemos enormes oportunidades. Lo que necesitamos son emprendedores, ¿verdad? Gente que vea esto, gente que identifique. Te voy a poner un ejemplo que me llamó la atención hace poco en Brasil. Un grupo de jóvenes creó un producto que se llama Canai, que es el mosto, el que acá lo conocemos Mostrou de carne. envasado, ¿verdad? En un envase atractivo y que hoy es un producto de exportación de Brasil. Había sido que el mundo quiere tomar mosto helado. También se utiliza como base para preparación de tragos en la coctelería, en los bares, restaurantes del mundo. Y yo cuando he visto esto decía, ¿cómo no se nos ocurrió a nosotros? ¿Verdad? Que si vos querés tomar el mosto acá en Paraguay, no lo encontrás en el supermercado, en un envase atractivo, tenés que irte como al costado de las rutas, es como un producto así como marginal, diría yo. Y sin embargo en Brasil lo convirtieron en un producto industrial con un envase muy atractivo y exportan a todo el mundo. Entonces hay muchísimas ideas, muchas cosas que podemos hacer en Paraguay. Y bueno, eso va a depender de jóvenes como vos, tu generación, ya una generación más conectada al mundo, que a partir de Internet, de las redes sociales, tiene una, ¿cómo diría? Como una visión más amplia, que ya tiene la capacidad de mirar el mercado internacional y a partir de ahí entonces ver qué tenemos en Paraguay, cuáles son las materias primas, los insumos, los recursos que tenemos en Paraguay, que el mundo quiere y producirlos acá. Excelente, muy bien. Llegando um pouco cerca do final, que conselhos darias para a audiência, não? Em términos financeiros, em base a sua trajetória, a sua experiência, que seria de valor? Que se pudieras dar um conselho, qual seria? Mira, una primera cosa es, yo siempre, la educación para mí es súper importante. Yo le diría a los jóvenes que nos ven, no duden en invertir en educación, en dedicar tiempo, más que recurso económico, el tiempo, ¿verdad? El estudiar con hambre, porque cuando uno sale después al mercado, no sirve el título colgado en la pared, lo que sirve son los conocimientos que uno adquirió, la capacidad de hacer cosas. Entonces, todo, digamos, en la edad joven, yo creo que hay que hacer, hay que entender, ¿verdad? Y hay que hacer el esfuerzo de incorporar todo el conocimiento que uno tenga, porque eso le va a servir mucho después para su vida adulta, de ser una persona instruida, con muchos conocimientos, con una visión amplia del mundo, de su realidad, de su entorno, y con capacidades también de hacer cosas, análisis. Eso sería uno. Lo segundo, creo que el tema de los idiomas es también extremadamente importante. Todo el tiempo que puedan dedicar a estudiar idiomas, manejar bien el inglés, porque cuando uno sale al mundo, bueno, el mundo funciona en cierta manera en inglés, ¿verdad? Los principales centros financieros, comerciales. Entonces creo que el hablar inglés amplía tu horizonte, te permite una mejor comprensión del mundo, acceder a los materiales más recientes en ciencia, en negocios, en diferentes ámbitos que se publican en inglés, ¿verdad? Entonces creo que ya con mi edad, digamos, ese consejo le daría a la gente que no desperdicien la oportunidad de estudiar idiomas. Y bueno, y lo otro es estar siempre muy atento a las oportunidades que surjan
todo el tiempo surgen oportunidades y aquellos que ven la oportunidad y la aprovechan son los que llegan más lejos, ¿verdad? Entonces, no dudar, creo que cuando uno es joven también tiene más posibilidad de tomar riesgos. Ser empresario, por definición, es tomar riesgos controlados, por supuesto, pero hay que animarse. Creo que vivimos en un país fantástico que está empezando, ¿no? Un proceso de crecimiento enorme que le va a llevar. Coste que en los 20 años pasados, yo te cuento, el PIB per cápita de Paraguay en el año 2003 estaba en el orden de los $1.500 y hoy está en 7.000. Sí. Paraguay es el segundo país que más ha crecido en el PIB per cápita. Solamente Uruguay creció más. Entonces, es un país pequeño, pero es de los que más rápidamente está creciendo. Y ahora con el grado de inversión, ese crecimiento se va a acelerar. Entonces va a haber enormes oportunidades. Por eso yo diría algo tan simple como leer todos los días, leer las noticias, ¿por qué no? Algún libro de cabecera, estar leyendo cada tanto, creo que es demasiado importante. Solo ese hecho de estar enterado de la realidad internacional, enterado de la lógica de cómo van sucediendo los hechos, creo que es algo muy importante. También te permite identificar oportunidades, ¿verdad? ¿Qué es lo que el mundo está demandando, etcétera? Y bueno, a partir de ahí entonces desarrollar ideas localmente para poder aprovechar el entorno internacional. Si pudieras recomendar un libro, A ver, hay un libro que me gusta mucho que viene, digamos, del ámbito de la economía política que se llama ¿Por qué fracasan los países? Financial Partner. Exactamente. Ese es uno de los últimos libros que realmente lo disfruté, ¿verdad? Y recomiendo, ¿no? Digamos, la importancia del aspecto institucional en los países creo que es importante. Y por qué no en las empresas también, ¿verdad? El tener reglas de juego que se cumplen, ¿verdad? Respetar esas reglas de juego y finalmente funcionar como empresa, funcionar como sociedad en base a reglas y no en base a caciques o a influencias, ¿verdad? Sino que las reglas de juego. Creo que eso es muy importante. Y bueno, libros de negocio también, creo que Michael Porter es un autor, ¿verdad? Muy importante para entender la lógica de los negocios, porque Michael Porter, considerado el profesor de la Universidad de Harvard, considerado uno de los mayores expertos en lo que es el tema de la competitividad. Creo que es también muy importante leerlo a Michael Porter. Tiene una serie de libros para entender la dinámica de la economía. Él tiene un modelo que se llama las 5 fuerzas de Porter, que un poco te permite entender cuáles son las fuerzas que están operando permanentemente en todo mercado, cómo afectan esto la rentabilidad de los negocios, ¿verdad? El grado de competencia entre las empresas, la dificultad, lo que llamamos la barrera de entrada a los mercados, eh, los productos sustitutos, en fin. Entonces creo que es muy importante también como base general para los que estamos en el ámbito de los negocios, entender. Y bueno, la parte financiera también, todo lo que sea finanzas, la comprensión de los mecanismos no financieros que hoy existen, muy sofisticados cada vez más, complementar con ese conocimiento también financiero para poder tener éxito en el mundo de los negocios. excelente. Amilcar, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido espectacular la entrevista y creo que va a ser de mucho valor a toda la audiencia. Así que sigan acompañando el Creative Cast. Esta fue la 7ª edición de nuestro podcast. Se vendrán más y síganos en las redes sociales. Muchísimas gracias a todos.